Evangelio de hoy. Viernes 3 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 13 al 16. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido, sentados en saco y ceniza. En el juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotros. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta el cielo? No, serás arrojada hasta el abismo. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La responsabilidad del testimonio y la reacción humana ante el llamado de Dios. El Evangelio según San Lucas nos presenta un momento crucial en el ministerio de Jesús, donde él pronuncia una fuerte advertencia sobre las ciudades que no responden positivamente a su mensaje. Este pasaje es una llamada al arrepentimiento, pero también una reflexión profunda sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos frente al llamado divino y las consecuencias de nuestras decisiones al rechazarlo. Jesús pronuncia estas palabras de condena en un tono solemne, reconociendo la gravedad de la tarea de los discípulos y el impacto de la indiferencia ante la salvación que él ofrece. El contexto, la misión de los 70 y la urgencia del llamado. En el contexto inmediato de este pasaje, Jesús había enviado a 70 discípulos a las ciudades y aldeas donde él mismo quería ir. Su misión era preparar el camino para su llegada, anunciando la buena nueva del reino de Dios y realizando curaciones. El hecho de que Jesús haya enviado a los discípulos en grupos de 2 y que les haya dado instrucciones precisas sobre cómo actuar, subraya la seriedad de la misión y la urgencia de la misma. Los discípulos debían ser portadores de un mensaje de esperanza. Pero este mensaje, aunque liberador, también era provocador para las comunidades que lo escuchaban. Al regresar los discípulos, Jesús se regocija por la victoria sobre el mal, pero al mismo tiempo se lamenta por las ciudades que no habían recibido el mensaje. Este pasaje específico se inserta en esa situación de confrontación con la realidad humana del rechazo. Jesús, al pronunciar estas palabras, no solo señala la injusticia de la negativa a escuchar, sino que también hace un juicio sobre el destino de aquellos que rechazan la invitación divina, destacando la gravedad de sus decisiones. Las ciudades impenitentes, corazones ciegos y duros. Jesús comienza su exhortación mencionando las ciudades de Corosaín, Betsaida y Capernaum, ciudades que fueron testigos de muchos de sus milagros y enseñanzas. Estas ciudades, a pesar de haber sido privilegiada por la presencia directa del Mesías, no respondieron a su mensaje de manera positiva. El hecho de que Jesús mencione específicamente estos lugares, donde él había realizado numerosos milagros, subraya el contraste entre los milagros visibles y la indiferencia espiritual. La incredulidad y la dureza de corazón en estas ciudades no fueron producto de la falta de evidencia,
sino de una elección consciente de rechazar la revelación de Dios en Cristo. Al hacer referencia a la condena más severa que enfrentarán estas ciudades en el juicio final, comparándolas con Tiro y Sidón, dos ciudades paganas conocidas en la tradición judía por su inmoralidad. Jesús subraya que el rechazo al mensaje divino tiene consecuencias eternas. Si las ciudades de Tiro y Sidón, que no tuvieron la misma oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, hubieran recibido los mismos signos y milagros que las ciudades de Israel, habrían respondido con arrepentimiento. Esto establece una enseñanza fundamental. El rechazo de la gracia divina, especialmente cuando ésta es clara y directa, lleva consigo una responsabilidad mucho mayor que la simple ignorancia. El juicio de Dios, según Jesús, no es arbitrario ni injusto. Está basado en la respuesta del corazón humano ante la revelación. Las ciudades que presenciaron milagros y escucharon las palabras de Jesús, pero aún así decidieron seguir su camino de ceguera espiritual, son las que enfrentarán un juicio más severo. Esto pone de manifiesto que el conocimiento de la verdad no es suficiente en sí mismo, sino que la verdadera respuesta a la revelación de Dios se encuentra en cómo vivimos ese conocimiento. La fe no es solo un acto de conocimiento intelectual, sino una transformación interior que nos impulsa a vivir según la voluntad de Dios. La gravedad del rechazo y la responsabilidad del testimonio. Este pasaje pone en evidencia la gravedad del rechazo al mensaje del Evangelio. Jesús no está hablando solo de una falta de respuesta ante palabras de sabiduría o de una enseñanza moral. Está hablando de un rechazo consciente y deliberado a la salvación que él mismo ha traído. El rechazo del mensaje de los discípulos no es solo una negación de sus palabras, sino una negación directa del propio Cristo, que se presenta como la salvación de Dios. El testimonio de los discípulos, por lo tanto, es el testimonio de Jesús mismo. Y quien rechaza ese testimonio, rechaza al mismo Dios que los envió. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido la oportunidad de escuchar el llamado divino. Y en muchos casos, ha elegido ignorarlo o rechazarlo. Este rechazo tiene consecuencias, tanto inmediatas como eternas. Jesús nos recuerda que no solo es importante escuchar el mensaje, sino también responder adecuadamente. La responsabilidad recae sobre aquellos que reciben el testimonio de Cristo. Nosotros, como discípulos de Él, estamos llamados a ser testigos fieles, pero también responsables de cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. Esta es una enseñanza crucial. El llamado divino nos llama a responder con nuestra vida, con nuestras decisiones diarias, y a no permitir que el corazón se endurezca ante el amor y la misericordia de Dios. La realidad del juicio, el carácter justo de Dios. Cuando Jesús menciona el juicio para Corazín, Betsaida y Capernaum, está revelando una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. Dios es justo, y su juicio no es arbitrario. Él da a cada ser humano la oportunidad de escuchar su palabra y de recibir su amor. Sin embargo, la respuesta humana a esa oferta de gracia
Es lo que determinará la justicia final. El juicio de Dios se basa en cómo respondemos a la revelación de Cristo. Y la responsabilidad de esa respuesta recae sobre cada persona que escucha el llamado del Evangelio. La idea del juicio no debe ser vista como una amenaza vengativa, sino como una consecuencia natural del libre albedrío humano. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado la libertad de elegir. Y es esa libertad la que nos hace responsables de nuestras decisiones. A través de esta libertad, elegimos aceptar o rechazar la salvación. Si bien el juicio final es inevitable, es importante recordar que el propósito de este juicio no es castigar a los seres humanos por su rebelión, sino darles la oportunidad de encontrar la justicia en la respuesta al llamado de Dios. El juicio es la consecuencia del rechazo al amor, pero también es la oportunidad de ver cómo nuestras vidas han sido vividas en respuesta a ese amor. El vínculo entre Jesús y el Padre, la revelación a los sencillos. Al final del pasaje, Jesús nos ofrece una reflexión profunda sobre la relación entre Él y el Padre, y sobre cómo esta relación se revela a los sencillos y humildes de corazón. Jesús revela que todo le ha sido entregado por el Padre, y que solo aquellos que son humildes y abiertos pueden comprender el mensaje de salvación. Esto refuerza la idea de que la revelación de Dios no es solo una cuestión de intelecto o de lógica humana, sino una cuestión de apertura y humildad ante la voluntad de Dios. El reino de Dios no está reservado solo para los sabios y entendidos de este mundo, sino para aquellos que, con humildad y sencillez, están dispuestos a escuchar y a vivir según el Evangelio. La revelación de Dios, según Jesús, es algo que no se encuentra en el conocimiento acumulado o en las grandes obras humanas, sino en la capacidad de dejarse guiar por el Espíritu. Este principio nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de la capacidad de abrir el corazón a la acción de Dios, permitiendo que su voluntad nos transforme. De esta forma, la salvación se convierte en un proceso de conversión constante, no solo de conocimiento intelectual, sino de apertura y transformación espiritual. La invitación a la conversión, la llamada a abrir el corazón. Finalmente, este pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios. Jesús está claramente haciendo un llamado al arrepentimiento, a la conversión de los corazones endurecidos que se resisten a la gracia. El arrepentimiento no es simplemente un acto de remordimiento, sino una decisión profunda de cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con Dios y con los demás. Para aquellos que han sido testigos de los milagros y la enseñanza de Jesús, el llamado es aún más urgente. La falta de respuesta ante ese llamado trae consigo una pérdida significativa, no solo en esta vida, sino en la vida eterna. La invitación a la conversión es, por tanto, una invitación a abrir el corazón y a reconocer que no podemos vivir como si Dios no existiera, ni ignorar su revelación en Cristo. La conversión es un proceso continuo de volver a Dios, de reencontrarnos con su amor y su misericordia, y de vivir en coherencia con los valores del reino. Este pasaje nos recuerda que, aunque Dios es paciente y nos da muchas oportunidades,
El rechazo deliberado al Evangelio tiene consecuencias profundas. No podemos vivir en indiferencia ante el llamado divino, sino que debemos responder con un corazón dispuesto a cambiar. A recibir la gracia transformadora de Dios. La dimensión universal del llamado, el Evangelio para todos. Es importante comprender que la advertencia que Jesús hace sobre las ciudades impenitentes no está limitada a un tiempo o espacio específicos. Si bien las ciudades mencionadas en el Evangelio de Lucas, como Corazín, Betsaida y Capernaum, son contextos históricos particulares en la vida de Jesús. La enseñanza trasciende ese marco. La advertencia de Jesús está dirigida a todas las generaciones y pueblos que tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y eligen rechazarlo. La responsabilidad que tenemos al escuchar la palabra de Dios no está circunscrita a los tiempos en que Jesús vivió, sino que se extiende a nosotros, los discípulos de todos los tiempos. El llamado al arrepentimiento sigue vigente y la cuestión fundamental es cómo respondemos cada día al testimonio de Cristo, que se nos presenta, ya sea a través de la palabra escrita, la predicación, o las múltiples maneras en que Dios se hace presente en nuestra vida cotidiana. Este principio subraya que el Evangelio no es un mensaje exclusivo para un grupo selecto de personas, sino que es un mensaje universal, dirigido a todas las naciones, razas y culturas. La invitación a la conversión es una invitación a toda la humanidad, sin distinción, y tiene la capacidad de transformar cualquier sociedad o individuo que decida responder con un corazón dispuesto. Sin embargo, como nos enseña este pasaje, aquellos que rechazan esta invitación, especialmente aquellos que ya han tenido la oportunidad de conocer la verdad, enfrentan un juicio más severo, porque el conocimiento lleva consigo una mayor responsabilidad. La paradoja del reino, el misterio de la gracia y el libre albedrío. Este pasaje también pone de manifiesto un misterio profundo en la relación entre la gracia de Dios y el libre albedrío humano. La gracia de Dios, que se derrama abundantemente sobre todos los seres humanos, nunca anula nuestra libertad de elección. Jesús nos llama al arrepentimiento, pero no nos obliga a responder. Esta es la paradoja central del reino de Dios. Aunque el amor de Dios es inmenso e incondicional, siempre está ligado al respeto por nuestra libertad. El rechazo del Evangelio no es simplemente una negación de palabras o de doctrina. Es un acto de desobediencia y una elección consciente de rechazar el amor de Dios, lo cual tiene implicaciones eternas. Es importante entender que, aunque Dios ofrece a todos la posibilidad de la salvación, no todos aceptan esa oferta. Jesús subraya que aquellos que han tenido el privilegio de conocerlo y ser testigos de su obra deben entender la seriedad de su respuesta. El libre albedrío es el regalo más grande que Dios nos ha dado, y al mismo tiempo, la mayor responsabilidad que tenemos. La respuesta que damos al Evangelio no es solo una cuestión de compromiso momentáneo, sino de una decisión que moldea toda nuestra vida. Y aunque Dios nunca obliga a nadie a aceptarlo, el rechazo consciente a su invitación tiene consecuencias profundas. El rol de la Iglesia en la continuidad del testimonio.
El pasaje de Lucas también nos invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en la continuación del testimonio de Cristo. Los discípulos de Jesús, que en este momento son enviados como mensajeros del reino, hoy siguen siendo los testigos del Evangelio. La misión que Jesús confió a los 70 no ha terminado. Se ha extendido hasta nosotros. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, continúa proclamando el reino de Dios. En un mundo que, aunque ha conocido el mensaje cristiano, muchas veces elige rechazarlo o ignorarlo. La responsabilidad de la Iglesia es clara. Continuar el anuncio del reino, no solo a través de palabras, sino a través de hechos que manifiesten la transformación real que el Evangelio produce en aquellos que lo abrazan. El testimonio cristiano no es solo un discurso doctrinal, sino una manera de vivir que refleja el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Así, la Iglesia se convierte en un lugar donde los discípulos de Jesús se comprometen a vivir como Él vivió, en humildad, en servicio y en generosidad, sin esperar nada a cambio. De esta manera, la Iglesia no solo predica, sino que es testigo vivo del reino, y se convierte en la primera manifestación del reino de los cielos en la tierra. La llamada a la conversión personal, ¿cómo respondemos hoy? Cuando meditamos sobre este pasaje, debemos preguntarnos: ¿cómo estamos respondiendo nosotros al llamado del Evangelio? Jesús no está solo lamentándose por las ciudades de antaño. Él nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros, a una reflexión profunda sobre nuestra vida y nuestra relación con Él. El Evangelio nos interpela directamente. No se trata simplemente de conocer las palabras de Jesús, sino de vivirlas. Si los discípulos de Jesús fueron enviados con la misión de preparar el camino, hoy esa misma misión nos toca a nosotros. Cada cristiano es llamado a ser testigo del Evangelio, en su vida cotidiana, en sus relaciones, en su trabajo y en su comunidad. La conversión a la que nos llama Jesús no es un evento aislado, sino un proceso continuo de volver a Él, de cambiar constantemente nuestras actitudes y decisiones para que se alineen con su voluntad. Vivir como discípulos de Jesús significa estar dispuestos a cambiar de mentalidad, a aceptar la gracia que nos transforma, a reconocer nuestras debilidades y a depender plenamente de su misericordia. No basta con escuchar el Evangelio. Debemos permitir que ese Evangelio penetre en lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestro corazón. Esta conversión es una respuesta a la gracia de Dios, que nos invita a una vida de santidad, pero también de misión. La oportunidad de la misericordia, el llamado siempre abierto. A pesar de la dureza del mensaje de juicio que Jesús presenta, este pasaje también nos recuerda la profunda misericordia de Dios. Aunque Jesús señala las consecuencias del rechazo del Evangelio, siempre existe la oportunidad de la misericordia divina. La gracia de Dios nunca se agota, y su llamado al arrepentimiento es continuo. La invitación a la conversión está siempre abierta, independientemente de nuestras faltas, errores o el tiempo que haya pasado. Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. El reino de Dios. ¿Cómo nos enseña Jesús?
está lleno de oportunidades para aquellos que deciden volver a Él. Para aquellos que eligen dejar atrás sus caminos de pecado y seguir su luz. A través del arrepentimiento y la fe, podemos experimentar la paz y la salvación que Él ofrece. La puerta de la misericordia siempre está abierta. Y en cada momento, Dios nos ofrece la posibilidad de regresar a Él. De ser perdonados. Y restaurados a una relación plena con Él. La necesidad de la esperanza, mirar hacia el futuro del reino. Este pasaje de Lucas no solo nos llama a reflexionar sobre el presente, sino también a tener una visión de esperanza hacia el futuro. El rechazo del Evangelio tiene consecuencias graves. Pero el reino de Dios, que se manifiesta en la vida de aquellos que aceptan el llamado de Jesús, es un reino lleno de esperanza. La salvación que Dios ofrece es la única esperanza verdadera para el mundo. Y aunque muchos lo rechacen, la luz del Evangelio sigue siendo una llamada continua para todos aquellos dispuestos a recibirla. Como discípulos, estamos llamados a vivir con esta esperanza, sabiendo que el reino de Dios se está construyendo, aunque de manera invisible en este momento, y que llegará en su plenitud a través de la conversión personal, el testimonio cristiano y la acción pastoral. Participamos activamente en la construcción de este reino, que es de justicia, paz y amor. Jesús nos invita a ser testigos del futuro glorioso que Él ha preparado para todos los que le siguen, y a vivir con la esperanza de que, aunque el mundo presente sea imperfecto, el reino de Dios es la plenitud de la vida que Él desea para todos. El desafío del Evangelio en el mundo contemporáneo. Al reflexionar sobre el pasaje de Lucas, en el contexto de nuestro tiempo, es fundamental considerar el desafío que el Evangelio representa hoy. Vivimos en un mundo que, en muchos casos, ha escuchado el mensaje cristiano, pero ha elegido ignorarlo o distorsionarlo. La secularización de las sociedades modernas ha hecho que el mensaje de Jesús se perciba a menudo como algo obsoleto, irrelevante o incluso incómodo. Sin embargo, el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Arrepentimiento, conversión y respuesta al amor de Dios. El hecho de que muchos hoy en día rechacen la invitación a la salvación no significa que la responsabilidad de responder se haya desvanecido, sino que nos desafía a vivir el Evangelio con más claridad, coherencia y valentía. Este rechazo del Evangelio no es solo un problema de la época de Jesús. Es una constante que se mantiene a lo largo de la historia y se intensifica en momentos de crisis. Cada generación tiene la responsabilidad de escuchar y responder. Y al igual que las ciudades mencionadas por Jesús, las sociedades contemporáneas tendrán que rendir cuentas por cómo han tratado la revelación de Dios. La respuesta de fe no es algo que se pueda delegar a otros. Cada uno de nosotros es responsable de cómo recibe el llamado de Dios y lo responde en su vida cotidiana. Esta reflexión nos invita a examinar cómo estamos viviendo nuestra fe en un mundo que a menudo elige el rechazo o la indiferencia. El llamado a la aceptación activa del Evangelio. Una de las lecciones más importantes de este pasaje es que la aceptación del Evangelio no puede ser pasiva.
Jesús no invita a un seguimiento por mera conformidad, sino a una transformación activa del corazón. Aceptar el Evangelio no es simplemente aceptar una doctrina o un conjunto de reglas morales. Es abrazar una nueva forma de vida, que debe reflejarse en nuestras acciones diarias. El Evangelio exige una respuesta de transformación. Y esa transformación debe ser visible. No solo en nuestras creencias, sino en nuestra forma de actuar, de amar y de vivir en comunidad. Vivir como discípulos de Cristo significa ser agentes de cambio en un mundo que, a menudo, se aleja de la verdad y la justicia divina. El desafío de aceptar activamente el Evangelio implica renunciar a las falsas seguridades y modelos de vida que el mundo nos ofrece. El mensaje de Jesús nunca ha sido fácil de digerir, y mucho menos de poner en práctica. Requiere un corazón dispuesto a abandonar el egoísmo, a vivir en humildad y a poner los intereses de los demás por encima de los propios. En un mundo donde prevalecen los valores del poder, el consumismo y la competitividad, el Evangelio nos llama a un amor radical. Un amor que no se mide por lo que recibimos, sino por lo que somos capaces de dar. La responsabilidad de ser testigos fieles en un mundo indiferente. Como cristianos, somos llamados a ser testigos del Evangelio. En un mundo que muchas veces es indiferente a los valores del reino de Dios. La indiferencia ante el mensaje de Jesús no significa que el mensaje pierda su poder, sino que pone sobre nosotros una responsabilidad aún mayor. Si el mundo no escucha el llamado de Dios, ¿quién lo escuchará? ¿Quién llevará la luz del Evangelio a los rincones más oscuros de la sociedad? Es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo. Vivir de tal manera que el mundo vea en nosotros el reflejo de su amor, gracia y misericordia. No basta con predicar el Evangelio desde el púlpito o en momentos especiales. Debemos vivirlo en el día a día, a través de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestra ética laboral y social. Este testimonio cristiano no siempre será bien recibido, como nos lo muestra Jesús en este pasaje. A veces, ser fieles al llamado de Dios significará enfrentarse al rechazo, a la incomprensión y a la crítica. Pero la fidelidad a Cristo nos lleva a comprender que el valor del testimonio cristiano no depende de la aceptación que recibamos, sino de nuestra obediencia a la misión que Él nos ha confiado. El testimonio cristiano no se mide por el número de seguidores o por el éxito visible, sino por nuestra fidelidad al mensaje de Cristo y nuestra disposición a vivirlo, incluso en medio de la adversidad. La paradoja del reino de Dios, menos es más. El reino de Dios, como nos enseña Jesús, es radicalmente diferente a las estructuras de poder y éxito de este mundo. En las sociedades humanas, el valor de una persona o un grupo se mide a menudo por su riqueza, influencia o éxito visible. Pero el reino de Dios no funciona de esa manera. Jesús nos muestra que el valor y la grandeza en su reino no se basan en la acumulación de poder o bienes, sino en la humildad, el servicio y la capacidad de amar, sin esperar nada a cambio. En otras palabras, lo que el mundo considera grande,
Jesús lo considera pequeño y lo que el mundo descalifica, Jesús lo valora enormemente. La paradoja del reino. Es evidente en la enseñanza sobre la humildad y el amor desinteresado. Aquellos que están dispuestos a renunciar a su ego, a su orgullo y a su afán de control son los que verdaderamente se hacen grandes en el reino de los cielos. El llamado de Jesús es, por tanto, un llamado a la conversión de nuestra forma de pensar, a la transformación de nuestros valores y prioridades. Aceptar este cambio no siempre será fácil, porque va en contra de las expectativas de una sociedad que valora la competitividad y el individualismo. Sin embargo, al hacerlo, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra, un reino que se basa en la solidaridad, la compasión y la justicia para todos. La gracia de Dios ante el juicio, un llamado a la misericordia. Es importante no perder de vista la dimensión de la misericordia de Dios, que subyace en el juicio pronunciado por Jesús. Aunque el rechazo al Evangelio tiene consecuencias graves, Dios nunca abandona a la humanidad, ni se cansa de ofrecerle su misericordia. La gracia de Dios, que se derrama sobre todos, es un recurso constante para aquellos que deciden arrepentirse y volverse a Él. El mensaje de juicio no debe ser entendido como una amenaza, sino como un llamado a la conversión, a la restauración de una relación con Dios que, por gracia, puede ser renovada. La gracia de Dios no depende de nuestros méritos o logros, sino de su amor incondicional. Es precisamente por esta gracia que el Evangelio se convierte en una oportunidad de salvación, no solo para aquellos que son justos, sino también para los pecadores que reconocen su necesidad de perdón. La llamada al arrepentimiento es un acto de misericordia, porque Dios, en su infinita bondad, no desea que ninguno se pierda. Por lo tanto, incluso cuando Jesús pronuncia palabras de juicio, lo hace con un corazón lleno de amor y compasión, deseando que todos encuentren la salvación. La comunidad cristiana, el reflejo del reino de Dios. Vivir como discípulos de Cristo no es solo una cuestión individual, sino comunitaria. El llamado del Evangelio tiene un carácter profundamente colectivo. Cuando Jesús envía a los 70 a las aldeas, no lo hace para que cada uno predique de manera aislada, sino para que trabajen juntos, como una comunidad, para anunciar el reino. La iglesia es el lugar donde este reino se hace visible, donde la comunidad de creyentes se reúne para vivir de acuerdo con los valores de Dios y ser testigos de su amor en el mundo. La comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de ser un faro de luz en un mundo oscuro. Al vivir en fraternidad y unidad, la Iglesia debe reflejar los valores del reino de Dios, mostrando al mundo lo que significa vivir en paz, amor y justicia. El testimonio de la comunidad cristiana, cuando es auténtico y fiel al Evangelio, tiene el poder de transformar la sociedad. Por tanto, la comunidad no solo es un lugar de encuentro y adoración, sino también un espacio de acción y testimonio, donde cada miembro, con su don único, contribuye al bien común y al crecimiento del reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo, el guía en la misión cristiana.
La misión que Jesús ha confiado a sus discípulos no puede ser llevada a cabo solo con nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo quien da la gracia, la fuerza y la sabiduría necesarias para ser testigos fieles del Evangelio. El Espíritu Santo actúa en nosotros, transformando nuestros corazones, iluminando nuestra mente y guiándonos en nuestra misión. Es Él quien nos capacita para ser auténticos, portadores de la buena nueva, para vivir de manera coherente con lo que predicamos, y para ser instrumentos de la misericordia y el amor de Dios en el mundo. Es importante recordar que nuestra misión cristiana no depende de nuestra habilidad personal, sino de la acción del Espíritu en nosotros. Cuando nos dejamos guiar por Él, nuestras palabras y acciones se convierten en un testimonio poderoso de la verdad del Evangelio. Sin el Espíritu Santo, cualquier esfuerzo misionero sería en vano. Él es el que da frutos a nuestra labor. Y nos recuerda constantemente que, aunque somos humanos y frágiles, Dios se sirve de nosotros para cumplir su plan divino. El llamado a vivir con esperanza, la promesa del reino. Este pasaje de Lucas nos invita a vivir con esperanza, a mirar hacia adelante con la certeza de que el reino de Dios es real y está en camino. Aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y rechazo, podemos tener la confianza de que la justicia divina prevalecerá al final. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta. Es una esperanza firme y segura en la promesa de que Cristo volverá para llevar a cabo su plan de salvación y restauración. Vivir con esperanza significa vivir con la certeza de que, incluso en medio de las pruebas y dificultades, el reino de Dios está llegando, y en él hallaremos nuestra verdadera paz y alegría. El llamado al arrepentimiento y a la conversión es, en última instancia, un llamado a participar activamente en ese reino, a vivir como ciudadanos del cielo mientras estamos en la tierra. Y vivir con esperanza significa vivir con la mirada fija en el futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros, sabiendo que nuestras vidas, aunque llenas de desafíos, están orientadas hacia la eternidad con Él. La oportunidad del perdón, un llamado a la gracia de Dios. El mensaje que Jesús transmite en Lucas resalta la importancia de reconocer la magnitud de la oferta de perdón que Dios extiende a todos los seres humanos. El rechazo de este perdón, representado en las ciudades que no aceptaron el mensaje de Jesús, nos coloca ante una profunda reflexión sobre el valor de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta gracia no es algo que se pueda adquirir o ganar por méritos, sino un regalo divino que se ofrece a todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo. La invitación a la conversión es, en primer lugar, una invitación al perdón. Al rechazar la oferta de perdón, no solo rechazamos una posibilidad de reconciliación con Dios, sino que nos cerramos a la capacidad de vivir en paz, tanto con Él como con los demás. El perdón es una dimensión esencial del Evangelio. En el momento en que aceptamos que no somos autosuficientes y necesitamos el perdón de Dios, comenzamos a experimentar la verdadera libertad y transformación. Sin embargo, este proceso no termina ahí. También estamos llamados a perdonar a otros.
Siguiendo el ejemplo de Jesús. Este perdón no se limita a una actitud pasiva de tolerancia, sino que implica una acción activa de reconciliación. Un acto de amor que refleja el corazón misericordioso de Dios. La misericordia de Dios frente a la incertidumbre humana. La misericordia divina, que se manifiesta con claridad en la enseñanza de Jesús. Es el pilar sobre el cual se construye la esperanza cristiana. A pesar de nuestras constantes faltas, el amor de Dios nunca cesa de ofrecernos una nueva oportunidad de vida. La humanidad está atrapada en la incertidumbre, en la lucha diaria por encontrar propósito y dirección, pero la misericordia de Dios nos garantiza que, incluso en medio de esta incertidumbre, Él está presente y dispuesto a ofrecernos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuán lejos nos hayamos apartado de Él. Siempre existe la posibilidad de regresar a su abrazo, de reconciliarnos con Él y de restaurar nuestra relación. Este aspecto de la misericordia no es solo una afirmación teórica, sino una llamada práctica a vivir como personas perdonadas, a extender el perdón y la compasión a otros, y a reconocer que todos somos receptores de la misma gracia divina. En un mundo donde la venganza, la indiferencia y el resentimiento parecen dominar, la misericordia de Dios ofrece una alternativa radical. Nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a extender el perdón incluso cuando parece inmerecido, y a vivir con la certeza de que Dios no nos abandona, sin importar nuestras caídas. El llamado a la conversión, un camino de crecimiento espiritual. La conversión no es simplemente un acto de arrepentimiento momentáneo, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual. En este pasaje, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de cambiar, de transformar nuestras actitudes y deseos hacia una vida más alineada con los principios del reino de Dios. Esta conversión, que debe ser constante, es un testimonio de nuestra disposición a dejar que Dios actúe en nuestro interior, que Él nos transforme y nos lleve a una mayor madurez espiritual. La conversión requiere de un compromiso diario, de apartarnos del pecado y vivir en armonía con la voluntad divina. Implica reconocer que, a pesar de nuestras limitaciones y fallas, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Este proceso de conversión también involucra una renovación de nuestra mente y corazón. Ya no vivimos según los patrones del mundo, sino según los valores del Evangelio. Humildad, compasión, servicio y justicia. Cada día, cada elección, cada acto de bondad o de perdón nos acerca más a la plena realización del reino de Dios en nuestras vidas. El impacto del testimonio cristiano en la sociedad. En un mundo marcado por la división, el egoísmo y el materialismo, el testimonio cristiano tiene un poder transformador. Este poder no radica solo en las palabras que pronunciamos, sino en las acciones que emprendemos como reflejo de nuestra fe. Si vivimos de acuerdo con los valores del Evangelio, si verdaderamente amamos a nuestros hermanos y trabajamos por la paz, la justicia y la solidaridad, nuestro testimonio tiene la capacidad de cambiar las dinámicas sociales y culturales que nos rodean. El testimonio cristiano no es solo para aquellos que ya están dentro de la iglesia.
sino para todo el mundo. Somos llamados a ser luz en la oscuridad. A vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros una muestra del amor de Cristo. El impacto de este testimonio, sin embargo, no siempre será positivo para todos. Tal como nos enseña este pasaje, a menudo el Evangelio es rechazado. Y, por lo tanto, la verdadera vida cristiana puede generar oposición y confrontación. Sin embargo, no debemos perder de vista que, aunque el mundo rechace el Evangelio, la fidelidad a la misión de Cristo sigue siendo nuestra mayor prioridad. El reto del testimonio en un mundo de relativismo. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el cristiano en la sociedad actual es el relativismo moral. En una cultura que valora la autonomía individual y la libertad de elección, a menudo se rechaza la noción de una verdad absoluta y objetiva. Este contexto pone a los cristianos en una posición incómoda, ya que el mensaje del Evangelio se presenta como un llamado a vivir según los principios eternos de Dios, los cuales no se adaptan a las circunstancias cambiantes del mundo. Sin embargo, el relativismo no anula la veracidad y la urgencia del Evangelio. Como discípulos de Cristo, debemos mantenernos firmes en la verdad, aun cuando el mundo nos empuje hacia la tolerancia indiferente o la indiferencia, hacia los valores fundamentales del reino de Dios. Vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio implica rechazar las ofertas engañosas del mundo y abrazar el llamado a la fidelidad a Dios, aun cuando esa fidelidad nos coloque en desacuerdo con las normas predominantes de la sociedad. Ser testigos fieles del Evangelio, entonces, no solo requiere valentía, sino una profunda convicción de que la verdad de Cristo es la única que puede llevar al ser humano a una vida plena y significativa. El reino de Dios como un proyecto colectivo. Es importante recordar que el reino de Dios no es solo una promesa individual, sino un proyecto colectivo. Aunque cada uno de nosotros es llamado a responder personalmente al Evangelio, la verdadera realización del reino de Dios ocurre cuando todos los creyentes trabajan juntos en unidad para construir una sociedad más justa, amorosa y compasiva. El reino no es un lugar distante, sino una realidad que se construye aquí y ahora. En nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestros esfuerzos por hacer el bien y por servir a los demás. Este proyecto colectivo requiere un compromiso constante con la comunidad cristiana. La iglesia no es simplemente un lugar donde nos reunimos para orar, sino una familia espiritual que debe vivir unida, que se apoya mutuamente y que se involucra activamente en la transformación del mundo. El llamado de Jesús a la conversión no es solo personal, sino comunitario. Debemos trabajar juntos, como cuerpo de Cristo, para que el reino de Dios se haga más visible en la tierra. La esperanza en la promesa del juicio final. El juicio que Jesús menciona en este pasaje no es solo un tema de condena, sino también de esperanza. El juicio final es la manifestación de la justicia perfecta de Dios. Y en él, todos los males serán finalmente corregidos. Aunque vivimos en un mundo donde la injusticia y el sufrimiento parecen prevalecer, la promesa del juicio final nos asegura que todo será puesto en su lugar.
Ninguna acción injusta quedará sin respuesta, y todos los que han sufrido por la causa de la justicia y el amor serán finalmente vindicados. Este juicio nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con la justicia de Dios y de trabajar para que el bien prevalezca en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Vivir con la esperanza de que todo será juzgado de manera justa nos da una perspectiva eterna. Una visión que va más allá de las injusticias temporales y que nos impulsa a vivir con integridad y valentía. La necesidad de vivir con urgencia, la misión continua. La misión cristiana es urgente. Al igual que los discípulos que fueron enviados a predicar el Evangelio. Cada cristiano tiene una misión que cumplir en el mundo. Esta misión no se limita a los momentos especiales, sino que debe ser vivida en cada instante. La urgencia de la conversión y la predicación del reino de Dios no es solo un mandato de Jesús para sus discípulos en el pasado, sino un mandato para todos los que lo siguen hoy. Vivir con esta urgencia significa estar conscientes de que cada día es una oportunidad para dar testimonio del amor de Cristo y para invitar a otros a ser parte del reino. No podemos esperar hasta un momento futuro para vivir nuestra misión, porque el reino de Dios está aquí, ahora, en nuestras vidas y en nuestras decisiones. La urgencia no proviene de una presión externa, sino de la convicción interna de que la salvación de Dios debe llegar a todos. Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. La urgencia del llamado a la conversión. La urgencia que marca este pasaje no debe ser subestimada. Jesús está hablando en un contexto de extrema necesidad espiritual, y sus palabras tienen una resonancia profunda. Las ciudades mencionadas, como Corazín y Betsaida, habían sido testigos de grandes milagros. Y sin embargo, su respuesta fue la indiferencia y el rechazo. Este mismo escenario se repite en muchas partes del mundo hoy en día. A pesar de los numerosos testimonios de fe, la presencia de la Iglesia y la proclamación constante del Evangelio, muchas personas siguen ajenas a la gracia de Dios. Vivimos en una sociedad saturada de información, pero cada vez más insensibilizada a la voz del Espíritu. Por eso, es fundamental recordar que el Evangelio no puede ser relegado a algo secundario o irrelevante. Debe ser una prioridad en nuestras vidas. La urgencia del llamado a la conversión es un recordatorio de que el tiempo es limitado y la oportunidad de responder al amor de Dios es un don que no debemos desperdiciar. La gracia divina en la misión de los discípulos. Este pasaje también nos recuerda que la misión que Jesús nos ha encomendado no está centrada en nuestras capacidades, sino en la gracia divina que nos acompaña. Los discípulos fueron enviados no con su propio poder, sino con el poder de Dios. La misión no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad y la obediencia a la voluntad de Dios. En el contexto de nuestra vida diaria, esto implica reconocer que nuestra capacidad para ser testigos de Cristo no proviene de nuestras habilidades personales, sino de la gracia de Dios obrando a través de nosotros. Esto es una liberación para quienes temen no estar preparados o sentirse insuficientes. La verdadera preparación viene del Espíritu Santo, quien nos capacita para llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. El rechazo como realidad del Evangelio.
A lo largo de la historia, el Evangelio ha sido rechazado muchas veces. Jesús mismo fue rechazado en su propia tierra y por las ciudades que más se beneficiaron de sus milagros. El rechazo al mensaje del Evangelio es, por lo tanto, una realidad constante. Pero no podemos permitir que ese rechazo nos desanime. En muchos momentos, la misión cristiana parece que no da frutos inmediatos. Sin embargo, esto no debe detenernos ni hacernos perder la esperanza. Al igual que Jesús, que proclamó la verdad con firmeza y amor, estamos llamados a continuar nuestra labor, aunque no veamos resultados inmediatos. La fidelidad a la misión es nuestra principal tarea. Y es en el tiempo de Dios que se verán los frutos. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Dios es quien la hace crecer. La transformación interior como respuesta a la llamada de Dios. El llamado de Jesús a la conversión es un llamado profundo a la transformación interior. No se trata solo de cambiar nuestras conductas externas o de adherir a un código moral, sino de una transformación radical del corazón. La verdadera conversión nos invita a cambiar nuestros deseos más profundos, nuestras motivaciones y nuestra manera de ver el mundo. Al abrir nuestro corazón al Evangelio, Dios nos lleva a una nueva comprensión de lo que significa ser humano. Ser hechos a imagen y semejanza de Él. Vivir en comunidad. Amar a nuestros enemigos y servir a los más necesitados. Esta transformación interior no es instantánea, sino un proceso continuo que debe ser cultivado con oración, reflexión y acción diaria. Es un camino que requiere perseverancia, pero también es un camino que trae una paz profunda y una alegría que no depende de las circunstancias externas, el pecado y la necesidad de la gracia. El Evangelio no puede ser entendido sin la comprensión de la gravedad del pecado humano. Jesús nos llama al arrepentimiento, porque el pecado nos separa de Dios y de los demás. El pecado, en sus diversas formas, corrompe el alma humana, distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos aleja de lo que realmente nos da vida. Es solo a través de la gracia de Dios que podemos romper las cadenas del pecado y vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Este llamado a la conversión es, por tanto, una invitación a liberarnos del peso del pecado, a abrazar la misericordia de Dios y a caminar hacia una vida nueva. El arrepentimiento no es un acto de autocrítica destructiva, sino un acto de reconciliación con el amor de un Padre que siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. La comunidad cristiana, un refugio para los creyentes. La vida cristiana no puede ser vivida en aislamiento. El Evangelio llama a la formación de una comunidad de creyentes que se apoyen mutuamente, que compartan los gozos y las penas, y que vivan como una verdadera familia espiritual. La iglesia no es un lugar donde los creyentes se reúnen simplemente para recibir enseñanza, sino un espacio donde se practican las virtudes del reino. El amor, la paciencia, la misericordia, la solidaridad. Vivir como cristiano significa vivir en comunidad, aprender de los demás y compartir el Evangelio de manera colectiva. La comunidad cristiana es un lugar de refugio, de fortalecimiento, pero también de envío. Al recibir la gracia de Dios, somos enviados nuevamente al mundo para ser testigos de su amor.
La comunidad es, por tanto, el lugar donde nuestra fe se fortalece y se comparte. Donde la conversión se alimenta y crece. La importancia del testimonio personal. Cada cristiano tiene una misión única y personal. El testimonio que damos en nuestro entorno cotidiano es, a menudo, más efectivo que cualquier palabra que podamos pronunciar. Vivir el Evangelio con autenticidad en nuestras vidas diarias es una forma poderosa de mostrar al mundo lo que significa ser un discípulo de Cristo. Esto implica ser honestos, justos, compasivos y generosos. No solo en palabras, sino en acciones. Es posible que nunca tengamos la oportunidad de predicar en un púlpito o en un evento masivo, pero nuestras acciones cotidianas, nuestra disposición a amar y servir, son testimonio suficiente del reino de Dios. Vivir como cristiano es ser un reflejo de la luz de Cristo. Y eso impacta a los demás más de lo que imaginamos. La salvación como un regalo que debe ser compartido. El Evangelio es un regalo de salvación. Pero un regalo que está destinado a ser compartido. Jesús no vino solo para salvarnos, sino para que también seamos partícipes de su misión de salvar al mundo. Este llamado al testimonio no es solo para un grupo selecto de personas, sino para toda la Iglesia. Cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a aquellos que aún no lo conocen, de ser instrumentos de paz, reconciliación y esperanza. Al compartir el Evangelio con otros, no solo estamos obedeciendo el mandato de Cristo, sino que estamos extendiendo la oportunidad de salvación a aquellos que la necesitan. La misión de Cristo no se limita al pasado, sino que sigue siendo tan urgente como siempre. El juicio final, un recordatorio de la justicia divina. El juicio final es una realidad que Jesús nos presenta en este pasaje como una motivación para vivir según los principios del reino. Aunque la misericordia de Dios es infinita, la justicia divina es igualmente real y necesaria. El juicio final no es un castigo arbitrario, sino la manifestación perfecta de la justicia de Dios, que recompensará a los justos y corregirá a los injustos. Esta enseñanza nos invita a vivir con la conciencia de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El juicio de Dios es un recordatorio de que nuestras vidas tienen un propósito y una dirección. Estamos llamados a vivir de acuerdo con su voluntad. Esta certeza debe motivarnos no a vivir con temor, sino con esperanza y responsabilidad, sabiendo que la vida cristiana es una vida que se orienta hacia el reino de Dios. El llamado a la humildad y el servicio. El pasaje de Lucas también nos invita a reflexionar sobre la humildad que debe caracterizar a los seguidores de Cristo. El mensaje de Jesús nunca ha sido uno de autoexaltación o de vanagloria. Todo lo contrario. Su llamado es un llamado a la humildad y al servicio. Si las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum fueron testigos de milagros y señales, pero no se convirtieron, es porque en su corazón predominaba la autosuficiencia, el orgullo y la falta de apertura. Cuando vivimos con el corazón lleno de orgullo y autocomplacencia, rechazamos la oferta de gracia que Dios nos hace. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en los logros o en el reconocimiento social, sino en nuestra capacidad de servir, de amar sin condiciones,
de poner al otro por encima de nosotros mismos. Jesús nos enseña, con su propia vida, que ser grandes en el reino significa ser pequeños en este mundo. Esta humildad no es una sumisión pasiva, sino una actitud activa de servicio, dispuestos a ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. La verdadera humildad implica reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad constante de su gracia. Solo cuando vivimos con esta humildad, podemos abrir nuestro corazón al Evangelio y compartir la misericordia de Dios con los demás. La resistencia al pecado y la lucha espiritual. A medida que profundizamos en la enseñanza de Jesús, también vemos la importancia de la lucha espiritual en la vida cristiana. El pecado no es solo una acción aislada, sino una fuerza que busca separarnos de Dios y de los demás. El llamado a la conversión es un llamado a resistir el pecado y sus tentaciones, a ser vigilantes y a mantenernos firmes en nuestra fe. La lucha espiritual es constante, pero debemos recordar que no estamos solos. Jesús nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en este combate diario. Y la gracia de Dios siempre está disponible para fortalecer nuestra voluntad. Cada vez que caemos, Dios nos ofrece la oportunidad de levantarnos, aprender de nuestros errores y seguir adelante. El pecado, como nos recuerda este pasaje, no es solo un acto aislado, sino una actitud del corazón. Por lo tanto, la lucha contra el pecado no es solo una cuestión de comportamientos externos, sino de una transformación interior que debe ser constante. Al vivir en la gracia de Dios y resistir las tentaciones, podemos avanzar en nuestro camino hacia la santidad. La dimensión comunitaria del Evangelio. Aunque el llamado de Jesús es personal, nunca es individualista. El Evangelio no es una invitación a una relación privada con Dios, sino una invitación a ser parte de una comunidad de fe. Jesús no envió a los discípulos a predicar solos, sino en grupo, para fortalecer su misión y ayudarles mutuamente en el camino. La comunidad cristiana es esencial para el crecimiento espiritual. Somos llamados no solo a recibir la gracia de Dios, sino también a compartirla con otros y a apoyarnos mutuamente en nuestra fe. La vida cristiana se vive en comunidad, en la comunión de los creyentes. Y es en este entorno donde podemos encontrar consuelo, fortaleza y apoyo para vivir el Evangelio con fidelidad. El testimonio cristiano no puede ser aislado. La verdadera vivencia del Evangelio debe manifestarse en nuestra relación con los demás. Somos llamados a vivir como hermanos y hermanas en Cristo, a cuidarnos unos a otros, a llevar las cargas de los demás y a ser testigos de la paz, la justicia y el amor de Dios. En nuestras relaciones cotidianas, cronómetro igual a 130, 0, la constancia en la oración y la vida espiritual. La vida cristiana no es solo acción, sino también una vida profunda de oración y contemplación. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios. Escuchamos su voz y recibimos su fortaleza para vivir el Evangelio. En este pasaje, Jesús nos recuerda que la misión que nos ha encomendado no se puede realizar sin la ayuda constante de Dios. Al igual que los discípulos fueron enviados
Con el poder de Dios, nosotros también necesitamos la gracia divina para cumplir nuestra misión en el mundo. La oración constante y la vida espiritual son esenciales para nuestra fidelidad en la misión. La vida cristiana no puede ser vivida solo con nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios en cada paso. La oración no es solo un acto ritual, sino un diálogo íntimo con Dios, en el cual somos transformados. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios. Recibimos su dirección y nos fortalecemos en su amor. Es en la oración donde encontramos la paz, el consuelo y la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. La esperanza en la promesa de la restauración final. El juicio final, mencionado por Jesús en este pasaje, es también una promesa de restauración. Aunque el juicio parece ser una realidad temible, es, en realidad, la oportunidad para que la justicia de Dios se manifieste plenamente. En el juicio, todo lo que es injusto será corregido, y el mal será erradicado. Esta es una promesa de esperanza para los que sufren, para los que han sido oprimidos, para los que han sufrido injusticias en este mundo. La restauración final será el momento en que todo será puesto en su lugar, y el reino de Dios se manifestará en su plenitud. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza basada en la certeza de que Dios traerá la justicia, aunque el mal parece prevalecer en muchos momentos de la historia. El juicio final nos recuerda que el reino de Dios está llegando y que su justicia triunfará. Vivir con esta esperanza nos da la perspectiva de que nuestra lucha no es en vano, y que, al final, todo será restaurado y redimido en Cristo. La llamada a la responsabilidad social y ética cristiana. El Evangelio no es solo una cuestión de lo que creemos, sino de cómo vivimos. La vida cristiana implica una responsabilidad social y ética. Un llamado a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Jesús nos llama no solo a ser buenos creyentes en la esfera privada, sino a llevar el amor, la justicia y la paz al mundo. La misión cristiana es integral, ya que incluye tanto la salvación espiritual como la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la injusticia y la opresión. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con integridad, honestidad y justicia. No solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestra participación en la sociedad. El Evangelio tiene implicaciones para la vida cotidiana y nuestra ética cristiana debe reflejarse en nuestras decisiones y acciones, desde la manera en que tratamos a los demás hasta nuestra postura frente a los problemas sociales y globales. Somos llamados a ser defensores de los débiles, a luchar contra la injusticia y a promover el bien común. El reino de Dios y la transición del corazón humano. La conversión de la que habla Jesús no solo implica un cambio en nuestras acciones, sino una transformación radical de nuestro corazón. El reino de Dios no es algo que vendrá solo al final de los tiempos, sino que ya está entre nosotros, en cada corazón que se deja transformar por la gracia de Dios. El Evangelio es la semilla de este reino, que debe crecer en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestra manera de relacionarnos con los demás.
La conversión es un cambio de corazón, de mente y de vida. Esta transformación es necesaria porque, como seres humanos, tenemos una tendencia natural a apartarnos de Dios y a seguir nuestros propios deseos egoístas. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nuestro corazón se vuelve más generoso, más justo y más amoroso. Esta es la verdadera esencia de vivir en el reino de Dios. Ser transformados en su imagen y vivir de acuerdo con sus valores. El testimonio del amor cristiano en el mundo. El mundo necesita el testimonio del amor cristiano más que nunca. En un tiempo de división, odio y desesperanza, el amor de Cristo es la respuesta que todos buscamos. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen y a ser pacificadores en medio del conflicto. El amor cristiano no es un amor condicional, ni egoísta, sino un amor sacrificial, que busca el bien del otro, incluso a costa de uno mismo. Este amor debe ser el testimonio más poderoso que podemos dar al mundo. Es a través de este amor incondicional que podemos transformar las realidades más oscuras de la humanidad. El amor de Cristo en nosotros no solo cambia nuestras vidas, sino que tiene el poder de transformar las vidas de aquellos que nos rodean. Este amor es el vehículo por el cual el reino de Dios se manifiesta aquí en la tierra. Y es a través de él que somos llamados a construir una sociedad basada en la justicia, la paz y la solidaridad. La urgencia del Evangelio en nuestros corazones. Este pasaje de Lucas nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestra respuesta al Evangelio. Nos llama a la conversión, a la humildad, al servicio y a vivir de manera coherente con los principios del reino de Dios. Nos recuerda que el tiempo para responder a la invitación de Dios es limitado, y que debemos ser fieles en nuestra misión. No solo en palabras, sino en hechos. Si vivimos con integridad y amor, y si respondemos con valentía al llamado de Cristo, estaremos participando activamente en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.